Unón, bueno, ¿No? poco a poco vamos entrando sin cámaras y sin audio, como ya os habíamos comentado. Y vemos que aquí estáis las personas más puntuales. Esperemos que hoy este liderazgo y esta responsabilidad pues salgan reforzados, ¿no? Con todo el contenido que hemos estado preparando Alberto y yo, caras conocidas y nombres conocidos. Así que eso es muy interesante. Empezaremos enseguida porque el tiempo es muy breve y se nos va Ujú. la hora volando. Y luego seguro que tenéis reuniones, trabajo. Os animamos a estar súper atentas y atentos a la sesión porque hay contenidos muy interesantes. Dejad el Outlook cerrado y estar con presencia plena. Yo he estado mirando, bueno, con Alberto todo este tema y creemos que hay, bueno, pues una sesión muy bonita por delante, de mucha reflexión, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que además va a conectar con cosas que seguramente degustamos todos los días o vemos todos los días a nuestro alrededor. Eso es, eso es. Bueno, pues yo creo que sin más igual podemos ir empezando ya de manera oficial, ¿verdad? Venga. Vale, Alberto. Alberto y todas nuestras invitadas, invitados. Bueno, eh, estamos hoy para hablar del liderazgo, un concepto tan antiguo como la humanidad, ¿verdad? Y hoy lo que queremos es sobre todo centrarnos eh, más allá del propio concepto, ¿no? Queremos centrarnos mucho en la práctica y en los por qué sí, por qué no, los cómo y los que nos motivan, ¿no? Muchos temas para tratar. Alberto, ¿puedes pasar la siguiente diapo? Nos cuenta el por qué hoy estamos aquí, bueno, pues sin audio y sin voz, que ya lo sabéis, quienes asistís habitualmente a nuestros webinars. Sobre todo es porque lo estamos grabando, queremos que esto se pueda visibilizar también después o que nos quede como buenas ideas. Y bueno, pues es más sencillo así, mantener el ruido en perfil bajito, ¿no? Así que en principio no os preocupéis porque estamos conectadas, tenemos el chat para ello. No hace falta que lo usemos para cuestiones menores, lo vamos a usar pues no tanto para saludarnos, despedirnos, etcétera, lo vamos a usar para alguna dinámica que vamos a hacer. Y si tenéis alguna duda concreta, escribidla, que yo voy a estar atenta todo el tiempo y le trasladaré a Alberto las dudas. Pasando a la agenda del día, bueno, yo creo que ahora de momento, pues lo más importante es que os presentemos a Alberto, para quienes no le conozcáis. Alberto lleva colaborando con Euskalid, pues ya desde el 2015 en la formación de liderazgo y liderazgo avanzado. Y bueno, él en realidad pues puede hablar mucho sobre formación y puede hablar mucho sobre liderazgo, es pedagogo y sobre todo está centrado en formación, coaching de equipos y de directivos, ¿no? Desde el año 2000 ha dirigido proyectos relacionados con la gestión del cambio, con el liderazgo, el avance de las organizaciones y esto viene, bueno, pues desde que montó su propia empresa de consultor artesano en el 2007 y bueno, pues él profesor es, pero también es sobre todo facilitador. En el ámbito pues, más cercano le podríais conocer y veis pues cómo no solo se dedica a eso, sino a hacer que cambiemos nuestros hábitos, ¿no? Y a generarnos motivaciones para hacerlo. En este sentido, bueno, además de liderazgo hacia los demás, también pues tiene mucha experiencia en liderazgo hacia uno mismo, ¿no? En ser como más eficiente, la productividad personal. Y bueno, yo creo que más que seguir hablando yo, lo mejor es que os ponga en manos de Alberto ya y Alberto, ¿nos puedes contar todo lo que vamos a hacer hoy o entrar directamente en harina, como tú veas? Muchas gracias, Teresa Unón, y buenos días a todos y a todas. Y bueno, qué mal suena eso de que Alberto empezó a dedicarse a estas cosas allá por el 2000. La verdad es que cada vez que, por un lado, esto de llevar mucho tiempo en este tipo de cuestiones,
pues te da, se supone, cierta experiencia, pero por otro lado, pues bueno, pues han pasado un montón de años y uno se va haciendo mayor. Pero bueno, por ahí es por donde yo quería empezar, porque a la hora de preparar este pequeño webinar, me venía a la cabeza como hace más de 25 años, cuando yo me iniciaba en formación de directivos, se llamaba entonces, en una organización que era una referencia, se llamaba Sinergos. Fue una de las pioneras en este tipo de cosas. Pues estuvimos organizamos una charla en Madrid, una conferencia de John Whitmore. John Whitmore es, pues para aquellos que no hayáis oído hablar de esta persona, pues es uno de los padres del coaching, falleció ya hace unos pocos años, pero bueno, era toda una referencia. Esto a lo que me refiero fue una gran conferencia en Madrid a la que fueron cientos de ejecutivos de compañías muy conocidas y él hizo varias cosas, pero una cosa especialmente interesante que a mí me gustaría replicar ahora mismo con vosotros y vosotras y que es que les planteó de entrada una pregunta. Él les preguntó lo que ahora mismo podéis ver ahí, ¿qué porcentaje de tu potencial se manifiesta habitualmente en tu trabajo? Con la palabra potencial, con este elemento que hay ahí que se llama potencial, pues no se refería tanto a el porcentaje de tu tiempo o de tu energía, sino que se refería más bien a todo lo que tú podrías desplegar o todo lo que crees que podrías desplegar en tu actual organización si te sintieras tan motivado y con tanta autonomía como cuando, por ejemplo, estás haciendo en tu tiempo de ocio algo que realmente te gusta. Otra forma de acercarnos a lo que quiere decir la palabra potencial es algo así como si se pudieran poner en juego todas tus cualidades, todas las capacidades que tú tienes en lo que estás haciendo actualmente, ¿qué porcentaje crees de todas esas cualidades y capacidades que realmente se está poniendo en juego en lo que tú haces en el día de hoy? Esta sería la forma de entenderlo. Entonces, me gustaría pediros para empezar, porque yo creo que nos va a dar cierta pista muy conectada con lo que quiero trabajar con vosotras y vosotros durante estos minutos, me gustaría que pusiéramos una cifra en el chat, para que nos podamos hacer un poco la idea de por dónde andamos. Una cifra que responda a esta pregunta. Así que voy a dejar unos segundos un poco en el silencio para que podáis pensar en esta cifra y para que vayan saliendo ahí una serie de cifras y que Teresa me dé una pista de por dónde andan. ¿Qué porcentaje de tu potencial crees tú que se manifiesta habitualmente en tu trabajo? Debemos de estar reflexionando muy fuerte, porque de momento, ahora sí, ahora ya empezamos a poner Vale, cosas. vale. Vamos a dar Sí, unos segundos. supongo que es como la típica pregunta de un cuestionario que te vienen un montón de preguntas a la cabeza y bueno, pues sin darle demasiadas vueltas. Tampoco se trata de que estemos 15 minutos matizando a ver lo que quiere decir, lo que no quiere decir esta pregunta en el detalle. Es muy sencillo, es simplemente pues de lo que tú crees que podrías estar desplegando hoy, ¿qué porcentaje crees que se está desplegando? E insisto, no es tanto de energía y de tiempo, que seguramente todos vamos presionados al 200% en cuanto a cantidad de cosas que hacer y la presión del día a día, sino a... eh, Sí, tenemos una cifra ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, Wow. más o menos sobre un 55% o así. Bueno, es espectacular. Bueno, esto luego John Whitmore además lo contaba en sus libros y decía que cuando hacía esta pregunta, normalmente salía una media del 40%. Yo desde aquel día esta pregunta la he hecho decenas y decenas de veces en mis talleres y a mí tanto como, bueno, en alguna ocasión sale, en algunos grupos sale en torno al 40%, pero la media me suele salir más en torno al 60, más o menos. Lo cual, bueno, pues de entrada supongo que a cada uno de nosotros nos puede inspirar
algunas cosas, ¿no? Eh, ¿A dónde se va ese otro porcentaje que queda por ahí, ¿no? ¿Se lo lleva el diablo? No sé, ¿a dónde se va, ¿no? Él luego planteaba una segunda cuestión, que es, vale, pues si has hablado de un porcentaje concreto, entonces, ¿a dónde se ha ido el resto, ¿no? A dónde se ha ido y qué es lo que ha impedido que ese porcentaje realmente se esté desplegando en lo que tú haces en tu día a día? Y entonces ahí, bueno, pues empezaban a salir cosas que tenían que ver con, desde mi punto de vista, lo que es la distancia más o menos grande que suele haber entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre tener claro cuáles son las claves que hay que manejar para desplegar la motivación de las personas y que las personas no tengan que estar esperando a que termine su jornada de trabajo para sentirse vivas y lo que es la realidad del día a día, ¿no? Y es ahí donde me gustaría, bueno, pues contaros, pues en función de mi experiencia, qué es lo que me encuentro organización tras organización. Os podéis imaginar, pues en 25 años he estado en organizaciones de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sectores y con grupos pues muy, muy diversos, ¿no? Y todavía tengo en mi cabeza como ayer, una vez más, volví a constatar que hay una gran distancia entre lo que dice la teoría del liderazgo y lo que es la realidad del liderazgo en cada una de las organizaciones, ¿no? Estoy vinculando la pregunta con el liderazgo porque entiendo que la forma de relación de las personas dentro de las organizaciones es uno de los elementos fundamentales que condicionan nuestra motivación y el despliegue de nuestras potencialidades, como decíamos hace un momento. Entonces, bueno, este es uno de los objetivos. La primera parte en la que ya estoy, pues lo que quiero es contaros algunas cosas y también haceros alguna pregunta, pero contaros algunas cosas que van en esa línea, en la línea de lo que más se puede ver en las organizaciones, en la realidad práctica de las organizaciones, en la forma de vivir el liderazgo y en la gran distancia que hay la gran brecha que hay entre eh, eso que solemos decir del liderazgo y la práctica real del liderazgo. Y después, pues también me gustaría apuntar a algunas pautas, pues bueno, no pretendiendo sentar cátedra ni nada parecido, pero sí marcar algunas líneas que yo creo que pueden servir para avanzar en eso de reducir la brecha existente entre lo que decimos que es el liderazgo y la práctica del liderazgo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, la palabra está por todas partes, ¿eh? Supongo que también es parte de lo que sucede en vuestras organizaciones, pero bueno, casi todas las organizaciones tienen de una u otra manera, bien como un valor corporativo o bien como algunas menciones al liderazgo dentro de los propios valores corporativos. Si no es a liderazgo, es a personas. No sé en cuántas organizaciones aparece aquello que parece de cortar, pegar o de copiar, pegar, que dice algo así como las personas son el eje o son uno de los valores principales de nuestra organización. Si tú revisas los modelos de competencias, pues en todos los modelos de competencias prácticamente aparece la competencia de liderazgo eh, desarrollada en una serie de comportamientos, una serie de niveles y demás, prácticamente en todos, obviamente para aquellas personas que tienen responsabilidad sobre otros. Bueno, los programas de formación, ¿en qué organización no se ha hecho o no se ha llevado a algunas de las personas de la organización a participar en algún programa de formación de liderazgo? Yo diría que esto es algo así como cíclico. Las personas pasan por distintos programas de liderazgo que son más o menos parecidos, suenan a cosas parecidas, lo hacen pues con una cierta frecuencia. Incluso se hacen programas de formación in company dentro de las organizaciones en los que, bueno, pues las personas te cuentan aquello de, bueno, esto ya lo hemos visto, esto ya nos lo han contado en alguna otra ocasión y aquello lo dejamos y ahora parece que estamos volviendo a retomarlo.
Así que bueno, la palabra liderazgo en el ámbito de las organizaciones es algo que está por todas partes. Bueno, si vamos al ámbito de las noticias a las que podemos acceder a través de los distintos medios, pues bueno, la palabra liderazgo también está, si bien con connotaciones que sobre todo al día de hoy, pues son connotaciones que están bastante alejadas de lo que podríamos entender que es un liderazgo avanzado, ¿no? Precisamente, no sé, la palabra liderazgo hoy en día aparece vinculada a comportamientos que quizás no son los que están en nuestra cabeza ni en las definiciones de nuestras organizaciones cuando hablamos de liderazgo, ¿eh? Y del liderazgo que nos gustaría tener. ¿Qué decir de los modelos de liderazgo, ¿no? Esto también es como una característica de nuestros tiempos. Tú ponle un adjetivo a liderazgo, llévalo, bueno, escribe algo en torno a esto, llévalo a una editorial y se convierte, pues nada, pues en un libro sobre liderazgo. Y bueno, pues no sé, te pones a recopilar eh, pues cosas títulos o modelos que has oído o referencias a liderazgo en distintas publicaciones y la cosa es de locos. He puesto en verde así resaltados y en negrita algunos que quizás están más consolidados y de los que se oye un poquito más, pero bueno, también podemos ver junto a algunos que son un poco más consolidados, otros que suenan un poco raro. No sé, liderazgo heroico, liderazgo sin ego, liderazgo espiritual. Bueno, no sé, la palabra liderazgo prácticamente se puede vincular a cualquier cosa, se le pone unas tapas y una fotografía bonita y bueno, pues ya tienes un libro de esos que te puedes encontrar por ahí en torno al liderazgo. Mi experiencia con distintos modelos de liderazgo es que al final prácticamente todos están hablando de lo mismo. ¿Eh? Con distintos matices, pero en la esencia, todos estos modelos de liderazgo que pretenden apuntar a una forma de liderar diferente a la autocrática o la autoritaria o la clásica, por llamarlo de alguna forma, todos prácticamente coinciden en lo esencial. ¿Eh? Incluso, bueno, pues he jugado con ello y he intentado agruparlos pues en función de hacia dónde apuntan cada uno de ellos, ¿no? Pues, pero nos podemos divertir con este tipo de cosas viendo que sí, que hasta parece que podríamos clasificarlos dependiendo de que se haga más hincapié en la parte que tiene el liderazgo de influir en otros, o en la parte de cuidar a las personas, o en la parte de construir una especie de arquitectura colectiva en torno al liderazgo. Bueno, sin más. En cualquier caso, hay una sobredimensión de la palabra liderazgo de una forma tal que el liderazgo yo creo que se ha convertido en otra palabra desgastada. Creo que vivimos también una época de palabras desgastadas. Nos hemos cargado, no sé, seguramente la palabra coaching en este momento tiene connotaciones negativas, se ha desprestigiado, independientemente de que haya prácticas de coaching que son muy avanzadas y que consiguen lo que quiere conseguir el coaching, bueno, pues está como muy, muy desgastada. No sé, la palabra mindfulness, ¿no? Por ejemplo, el estar en el aquí y en el ahora también, pues es otra de esas palabras desgastadas. Seguramente si alguien se anima en el chat se os pueden ocurrir otras palabras desgastadas porque vivimos en tiempos de palabras desgastadas. No sé si eh, hay alguna palabra por ahí que queráis compartir en este punto. Animaros, animaros al chat. Llevamos ya un cuartito de hora. Mira, gestión del cambio, esa es buena. Oh, gestión del Sí. cambio. Sí, gestión del cambio. Eh, Jefar, ser jefe, bueno, no sé. Gestión del cambio está muy desgastada. Equipos de Y alto rendimiento es equipos de otra. alto rendimiento, innovación. Bueno, hay Oh, palabras, sostenibilidad. buah, es una barbaridad. Sí, Y se nos sí, ocurren muchas. son palabras que sí, pero en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la gestión, ¿no? Ujú. No sé, yo creo que se han manoseado tanto algunas palabras y liderazgo es una de estas. Yo creo que se ha sobreexplotado.
Pero bueno, Peter Drucker empezó hablando de este tipo de cosas y se sigue manteniendo más o menos vigente lo que él empezó a apuntar, pero ha habido muchos autores, ha habido muchos modelos, ha habido muchos libros después que han hecho que, bueno, pues no hay nada especialmente nuevo, se intenta enganchar con un adjetivo más o menos sorprendente junto a la palabra liderazgo, pero es una palabra que yo creo que está desgastada. Sobre todo está desgastada por la realidad. Está desgastada por la realidad porque cuando luego vas a las organizaciones y empiezas a escuchar en talleres de liderazgo muchas veces, ¿no? Y empiezas a escuchar lo que cuentan las personas de... Tú primero apuntas un poco hacia dónde quiere su organización que vaya el liderazgo, por ejemplo. Empiezan a aparecer palabras también un poco desgastadas como participación, ¿no? Como eh, pues facilitar la motivación de las personas, crear condiciones para que surja lo mejor de cada uno. Eh, Cuando empiezas a decir cosas de este estilo y empiezas a desgranar cuáles podrían ser las claves en la práctica del día a día del liderazgo, la gente te empieza a contar cosas. Y la gente se empieza a poner nerviosa y se empiezan a enfadar, ¿no? Y esto yo diría que pasa prácticamente en el 100% de las organizaciones en las que yo he estado y suelo estar prácticamente todas las semanas en alguna organización, ¿no? La gente empieza a enfadarse. Pasaba algo parecido también con los valores corporativos, ¿no? Que es como una especie de marco más grande que el de liderazgo. Cuando empiezas a contar a las personas por dónde quiere ir su organización, la gente se enfada y empiezan a contar, cuando se genera la confianza para que esto suceda, pues la gente empieza a contar sus experiencias y empieza a ver que todo aquello que se dice en la línea de hacia dónde se quiere caminar y cómo se quieren hacer las cosas es totalmente contradictorio con el día a día, ¿no? Y voy a poner, bueno, en primer lugar, antes de hablar de algunas cosas que te cuentan, pues bueno, la mayoría de los estudios lo que recalcan son algunos datos que son un poco sorprendentes, ¿no? Como este, ¿no? Como que la mayoría de los trabajadores, pues, bueno, la mayoría, 6 de cada 10 es mucho, ¿no? Consideran que su jefe no es un buen jefe, pero simultáneamente esto se combina con que, pues, aproximadamente 6 de cada 10 managers también te admiten que no se sienten preparados para liderar eficazmente. Hay un estudio que siempre me ha llamado mucho la atención, es un estudio estatal que se hizo, que se le podría llamar algo así como la ruleta rusa de los jefes, ¿no? Tú vas este estudio iba donde las personas y les preguntaba, oye, mira, te ofrecemos la posibilidad de cambiar de jefe. Puede ser mejor o peor que el que tienes, pero bueno, si tú nos dices, te cambiamos de jefe. Entonces, el resultado de este ejercicio era que más del 50% de personas decían, vale, me la juego. O sea, mucho peor que lo que tengo no va a ser, ¿no? O sea, que me la juego. Pero bueno, yendo más allá de estas cosas que casi pueden ser estudios pues con menos solidez o más anecdóticos, lo curioso, si tú miras el informe Gallup Q12, que es, bueno, pues es, yo diría, el informe más potente y más serio que se hace a nivel mundial todos los años, normalmente la cifra que suele salir es en torno a esta, ¿no? Un 87% de las personas dicen que no se sienten comprometidas con las organizaciones para las que trabajan. También es verdad que las nuevas generaciones vienen con nuevas sensibilidades, ¿no? Pero estos datos yo los llevo siguiendo durante muchos años y no es que hayan ido especialmente a peor, ¿eh? Más o menos este porcentaje es un porcentaje que se mantiene desde hace en torno al 80%, más o menos es un porcentaje que se mantiene desde hace muchos años. Ya metidos en los propios talleres, cosas que salen habitualmente. Bueno, pues cosas que salen habitualmente y os animo ahora a pensar en las vuestras y enseguida os voy a preguntar, ¿eh? Pero la idea es esta. Por ejemplo, el no entender cuál es el sentido de lo que me piden. A mí me piden que cambie de prioridades, me piden que deje de hacer una cosa y que haga otra, o me plantean una actividad, pero no, nadie me explica dónde va esto. A mí nadie me cuenta eh, por qué me piden lo que me piden, para qué es esto, a dónde va mi trabajo.
¿Qué sentido tiene que yo ahora tenga que cambiar mis prioridades? Este es un clásico, ¿no? Otro clásico suele ser la falta de autonomía para determinar tú, pues, cuáles son tus prioridades del día a día, a qué deberías dedicar tu energía y tu tiempo, ¿no? Incluso la falta de autonomía para hacer las cosas a tu manera, sin tener a alguien que esté haciendo microgestión contigo y te esté diciendo en detalle o te esté corrigiendo continuamente para que acabes de hacer las cosas como esa persona quiere. O bueno, pues este es un clásico que yo diría que sucede en el 100% de las organizaciones, ¿no? Como aquellas personas que hacen bien su trabajo y que se quejan poco, frecuentemente son las personas a las que, como consecuencia, se les da más trabajo porque son las que menos ruido producen y las que mejor trabajan, ¿no? Y sin embargo, pues también la contraria, aquellas personas que a lo mejor intentan escabullirse o que hacen lo menos posible, son las personas a las que menos trabajo se les da, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la derivada de todo esto es que a las personas no les merece la pena hacer bien su trabajo y que las personas que hacen bien su trabajo pues frecuentemente son los candidatos más habituales para irse de una organización que no valora o que no reconoce sus esfuerzos adecuadamente, ¿no? ¿Qué decir de cosas que pueden parecer un poco más obscenas, un poco más fuera de lugar, como faltas de respeto, formas incorrectas, faltas de empatía? Luego resulta que estás con los jefes o con los responsables jerárquicos de las personas que señalan esto y son estupendos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si habéis estado con nuestros jefes, sí, hemos estado con vuestros jefes y nada, son unas personas estupendas. Y cuando hablamos del respeto y hablamos de dar autonomía y de explicar el para qué de las cosas, ¿no? Están totalmente de acuerdo. Pero algo sucede cuando terminan los talleres de formación que frecuentemente hacen que este tipo de cosas se pierdan de vista. Pues no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Envíos de correo para evitar el cara a cara, para no tener que enfrentar una situación un poco incómoda, tú envías un correo. ¿Qué decir de ir a reunión tras reunión sin tener las reuniones mínimamente preparadas? ¿Qué decir de la presión continua, de las prisas continuas, de la falta de conciencia de formar parte de un equipo y de que más allá de salvar lo mío, como se suele decir, de salvar mi culo, pues hay objetivos comunes que deberían entrar en nuestro día a día, quizás por delante de objetivos más personales. Bueno, salen muchas cosas de este estilo, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Y digo un etcétera largo. Me gustaría al menos, esta es la segunda pregunta que planteaba Whitmore, ¿no? Después de preguntar por el porcentaje de potencial, como os he dicho antes, ¿qué obstáculos externos e internos crees que están evitando que surja de ti más potencial? Y me gustaría, nada, aunque sea brevemente, en 2 o 3 minutos, que seguramente habéis escuchado estos ejemplos que os comentaba hace un momento y se os pueden ocurrir. Me gustaría que compartierais, por favor, si queréis, si os parece bien, en el chat, pues algunos ejemplos así, pues a lo mejor hay que escribirlos de una forma muy sintética, pero de incoherencias habituales, ¿qué cosas, sería la pregunta, veis en vuestro día a día que os parecen malos ejemplos de liderazgo, que os minan la motivación? Y Eso bueno, es. Y la o quizá, pregunta, por si acaso surge la sí, duda otra vez, la pregunta es, ¿qué obstáculos externos e internos crees que están evitando que surja de ti más sí, potencial? Puedes ponerlo otro, sí. Alberto, de referencia. Sí, sí, sí. Y bueno, y quizás no a vosotros, pero sí que habláis con compañeros, con compañeras. Es posible que escuchéis cosas, ¿no? Cosas que a la gente le desmotivan bastante y que están bastante presentes en vuestro día a día. Vamos a darnos un par de minutos. Uy, Alberto, qué cosas más interesantes estoy leyendo.
Buah, pero muy interesantes. luego las tenemos que Sí, copiar sí. porque, mira, cogemos todas esas cosas, las combinamos y así, y escribimos un libro sobre liderazgo. Pues fíjate Vamos, lo que nos dicen, ¿eh? a ver, Alberto, esto me a ver. recuerda a nuestro otro curso, ¿no? Sobre productividad personal. Sí, Pues, por ejemplo, el no priorizo adecuadamente, claro, bueno, falta de continuidad en los proyectos, procrastinación, no priorizar bien, claro. falta de reuniones de coordinación del equipo, falta de un foco claro, estar todo el día en la acción y muy poco en el pensamiento, en la estrategia, entorno divergente con el objetivo, posiblemente por cierto temor profesional de terceras personas que tienden a ralentizar las evoluciones. Las funciones asignadas no son las que mejor se ajustan a tus competencias o potencial. Nos adaptamos a la cultura de la organización, falta de coherencias, decir una cosa y tras otra reunión paralela hacer otra cosa distinta a la acordada, falta de una planificación clara y priorizada, falta de autonomía, recibir mensajes contradictorios, estar sumergidos en el día a día sin seguir y desplegar adecuadamente la estrategia. Muy interesante. Bueno, Muchos frentes es abiertos. muy interesante, es muy lamentable. Realmente esto no da, o sea, no sé, eh, es lamentable que esto suceda. Es muy lamentable. De todas maneras, Terese, quizás podría ser interesante a modo casi casi de catarsis, ¿no? Que por lo menos esto nos sirva para hacer una pequeña catarsis y para entender que en otras organizaciones a otras personas les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? A mí esa es una cosa que me llama mucho la atención, que cuando estás en una organización, pues las personas te cuentan lo que les pasa a ellos como si solo les pasara a ellos, ¿no? Yo siempre les digo que estoy escuchando lo mismo que lo que escucho prácticamente en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás estaría bien que pudiéramos compartir como parte de este pequeño webinar las cosas que han salido para que nos Sí, quede esa referencia a todos nosotros. Y nada, voy a añadir, ahora que nadie nos escucha, así en confianza, bueno, pues una cosa que además últimamente he visto bastante en algunas organizaciones y que creo que tiene su interés, ¿no? Aunque sea un tema quizás menor o no, pero ya vais a ver. Bueno, Alberto, con esto sí. ya hemos llegado más o menos a la mitad del tiempo. Sí, 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 sí. Nada, Sí, enseguida vamos a por la otra mitad, pero quería compartir, gracias, Teresa, quería compartir una pequeña curiosidad, ¿no? Bueno, esto simplemente la imagen es la imagen de un libro que, bueno, tiene su interés, pero solo quiere ser la imagen de una transparencia, ¿no? La cuestión es que también en las organizaciones, igual que en el resto de la sociedad, hay una cuota de psicopatías de psicopatías, se les llama psicopatías integradas, es decir, probablemente no tienen una dimensión tal, quizás en algunos casos sí, como para que de aquí se tuviera que derivar que una persona con responsabilidad sobre otras personas tuviera que ir necesariamente a medicarse y a tener un tratamiento psiquiátrico. Pero sí que, bueno, aquí comparto con vosotros algunas pequeñas frases, ¿no? Como este catedrático de la Universidad de Valencia nos dice, bueno, pues hay empresas que buscan y fomentan jefes psicópatas, ¿no? Se suele hablar de la tríada oscura, maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, ¿no? Entonces, él sí que nos habla de una regla general que dice algo así como, cuanto más poder te pueda ofrecer una actividad y dentro de una organización o dentro de un partido político, por ejemplo, son ámbitos dentro de los cuales tú puedes recibir poder, más atractivo resulta eso para determinados tipos de psicopatía. En especial si se puede llegar a ese cargo, pues por formas que no son precisamente las que tienen más que ver con tus propios méritos personales, ¿no? Y entonces, bueno, el dato es que se estima que en puestos de poder financiero político se habla de que hay de un 5 a un 15% de psicópatas, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos imaginar que en los niveles más altos de una organización
Ayer me decían en el peine, pues viendo la estructura clásica, organizativa, jerárquica, en la parte de más arriba, ¿no? En el peine ahí hay unos cuantos de estos, ¿no? Esto te lo dicen habitualmente, ¿no? Si en las partes más altas de una organización hay además una o varias personas que tienen un perfil un poco psicopático, pues bueno, pues entonces esto cae en cascada al resto de la organización, ¿no? Tú puede ser que a lo mejor estés haciendo un trabajo eh, mínimamente enfocado en esto, con esto del liderazgo y del trato a las personas, pero hay veces que te resulta muy difícil mantener ese trabajo porque alguien te bombardea continuamente el poder hacerlo y tu margen de maniobra es realmente pequeño, ¿no? Así que bueno, en definitiva, esta es un poco la primera idea, ¿no? Ya que nos estamos acercando a un poco más allá de la mitad del tiempo que teníamos disponible, pues hay una brecha, por lo menos en mi experiencia, una brecha entre lo que los líderes creen que hacen y lo que sus colaboradores perciben. Una conversación, no sé si divertida, clásica entre consultores que nos dedicamos a esto, es la que va en torno a la pregunta, ¿tú has conocido alguna vez alguna organización de esas de las que hablan los libros? ¿No? Esas que dicen que, wow, que tienen un sistema de liderazgo súper avanzado, que hacen esas cosas que no se hacen en ningún otro sitio, de pues empezar una reunión preguntando a las personas a ver cómo se sienten, a ver qué tal están, o que se les da a todas las personas que tienen algo que decir una oportunidad de decirlo, que se dan márgenes de autonomía amplios a las personas para que puedan hacer las cosas como creen que tienen que hacerlas, eh, que se les explica a las personas continuamente cuál es el sentido que tiene todo. Esas organizaciones en las que los valores parece que realmente se intentan trabajar y se intentan respetar en el día a día, en las que se hacen muchas actividades a lo largo del año para mantenerlos vivos y demás. Y bueno, normalmente siempre lo que nos solemos decir es, jo, pues yo he estado en una que creía que, pero luego resulta que cuando empiezas a rascar un poco no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil encontrar organizaciones en las que el tema del liderazgo se trabaje mínimamente bien. A ver las haylas. Luego, como me preguntaban el otro día, dice, pero esto es algo que tiene algo que ver con el tamaño de la organización. Es más fácil en organizaciones pequeñas, ¿no? Porque en las grandes como la nuestra esto es muy difícil, ¿no? Y bueno, pues no sé, un poco mi sensación o lo que yo he ido poco a poco decantando en relación a este tema a lo largo del tiempo es que sí que es verdad que el tamaño es importante en este asunto del liderazgo, que en las organizaciones pequeñas se dan, salvo que esa organización tenga ya también un histórico de un estilo de liderazgo más viejuno, pero se dan mejores condiciones, sobre todo en las organizaciones pequeñas y nuevas, se dan más condiciones para que emerja un tipo de liderazgo más avanzado, pero que realmente en las organizaciones grandes también, eh, en muchas ocasiones, se puede observar cómo hay pequeños espacios, equipos, áreas donde una persona, no necesariamente, o varias personas, no necesariamente los jefes jerárquicos, han sido capaces de establecer una forma de relación entre las personas muy avanzada y han marcado la diferencia. Así que, bueno, en el límite, salvo en esas organizaciones en las que un líder psicopático no permite que prácticamente avance nada, eh, no hay excusas. Siempre existen márgenes dentro de los cuales hay personas que son capaces de hacer un buen ejercicio de liderazgo. Realmente, bueno, pues todos los estudios lo que indican es que las personas, por ir a la esencia, lo que necesitan es eh, tiempo de calidad. Tiempo de... Además, me parece, todavía me llega el eco de lo último que habíais puesto en el chat. Y sí, pues lo que hace falta es tiempo para pensar, tiempo de calidad, tiempo para acompañar, ¿no? Tiempo para facilitar. Y las personas lo que necesitamos normalmente para hacer bien nuestro trabajo es colaboración, confianza, que alguien nos ayude y que alguien nos dedique su tiempo y que podamos tener conversaciones de calidad, ¿no? Entonces, esto realmente está
demostrado que conecta con resultados óptimos sostenidos a lo largo del tiempo. Pero sí que es verdad que vivimos en una cultura de la inmediatez y entonces, pues esto en un taller de formación podemos decir que sí, que estamos de acuerdo, pero luego en el día a día no somos coherentes con ello. ¿Eh? Realmente esto del liderazgo no es difícil de entender. No sé, Dale Carnegie, principios del siglo XX, bueno, pues nos cuenta cosas como estas, ¿no? Casi da vergüenza ponerlas, pero si las miras un poco bien, eh, eso de admitir los propios errores, hacer de ejemplo admitiendo los propios errores, qué difícil es, ¿no? O eso de escuchar y no interrumpir, no sé. El- este es un clásico. Eh, ¿Cuáles son las claves de, de que las personas estén motivadas? Siempre sale, ¿no? La escucha. La escucha se decía antes, ahora se dice la escucha activa, que es lo mismo, pero como vemos que la escucha no funciona, decimos escucha activa. Yo lo último que oí fue la escucha activa de verdad. O sea, porque ya tampoco vale escucha activa, porque sigue siendo lo mismo que la escucha, pero sigue sin funcionar, ¿no? Ya, pues la siguiente será escucha activa de verdad, de la buena, ¿no? Con cada uno de estos elementos no es difícil de entender en qué consiste influir de una forma positiva en los demás, crear condiciones para que los demás puedan hacer su trabajo de una forma óptima y puedan surgir, puedan emerger sus mejores cualidades y lo mejor de cada persona. No es difícil de entender lo que hay aquí. Pero, bueno, pues sí que es muy difícil distraerse con el nivel de presión y con las cosas que suceden en el día a día, ¿no? Las claves, bueno, pues las claves, aparte de identificar estos elementos muy bien, pues son como cualquier otra cosa que queremos hacer evolucionar en nuestro día a día. Cuidar los detalles pequeños y ser muy constante con esos detalles pequeños. Y esto es lo difícil. Esto es lo difícil, ser capaz en el día a día de proteger, de cuidar estos pequeños detalles y de no perderlos de vista día tras día, teniendo en cuenta, pues, las múltiples fuentes de desmotivación que a veces hay en el día a día, ¿no? Me voy a atrever a sugerir tres pautas, tres aspectos que yo creo que si no los perdemos de vista, podrían servirnos de germen para no quedarnos atascados en esto del liderazgo. Ya sabéis esa frase tan manida de que todo lo que no mejora empeora, ¿no? Bueno, pues si quisiéramos hacer algo, coger algún elemento para no perderlo de vista, yo a lo largo del tiempo he identificado, bueno, no yo, cuando digo yo, por favor, pues yo, los que trabajamos en esto, yo creo que hemos identificado tres cosas que no habría que perder de vista. Una de ellas es, eh, pues esto, todos llevamos lo que se llama una zona ciega, ¿no? Hay aspectos de lo que hacemos de los que no somos conscientes porque estamos distraídos, porque tenemos nuestra atención en otras cosas, ¿no? Y a veces incluso hay un sesgo optimista, o sea, solemos tender a vernos mejor que como nos ven los demás, ¿no? O a tener cierta distorsión, aunque no sea vernos mejor, a tener cierta distorsión, una distorsión más o menos grande entre cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Entonces, bueno, yo creo que abrirse sinceramente a un feedback más objetivo es importante. Y lo dejo ahí, ¿no? Hay muchas formas de trabajar esto. En el programa Knowing, por ejemplo, que nos referiremos al final, el programa que tenemos en Euskalit para esto, pues concretamente en este programa de liderazgo hay un pequeño informe de feedback con información que puede ser muy útil no solo para verse mejor a sí mismo. No quiero hablar solo del programa Knowing, ¿no? Cualquier herramienta de feedback buena suele tener esto, ¿no? Que te puedas ver con más objetividad a ti mismo y que puedas identificar algunas pautas que luego te ayuden en el día a día a mejorar tu atención sobre estos temas, ¿eh? A incrementar tu nivel de conciencia. Y todo lo que es incrementar el nivel de conciencia está demostrado que produce una mejora del rendimiento. La segunda sería ampliar nuestra caja de herramientas. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer leyendo. En la medida en que lees, pues tu
tu cabeza está teniendo estos temas y estás condicionando luego tu acción en el día a día, ¿no? Entonces, leer mucho, escuchar otras experiencias. Vuelvo aquí un poco al programa Knowing, ¿no? El programa Knowing está fundamentado, entre otras cosas, sobre esto, en poder escuchar a otras personas que tengan experiencias, no solo como las que comentábamos hace un momento, de lo que no funciona bien, sino personas que han descubierto a lo mejor prácticas concretas que les ayudan a gestionar esto de una forma mejor, que a lo mejor a nosotros no se nos había ocurrido y que podemos extrapolar de sus organizaciones a las nuestras o a nuestra propia experiencia, ¿no? Compartir con otras personas que puedan tener otro punto de vista. Bueno, para este tipo de cosas, los programas de formación suelen ser interesantes, ¿eh? Pero bueno, ya veis que pongo junto con programas de formación leer mucho, ¿eh? Y hoy en día yo creo que tenemos medios suficientes, pues a través de Internet y de las tecnologías para escuchar otras cosas que se están haciendo. Y finalmente ponerse un proyecto y seguirlo. Decíamos que minimalismo y constancia, pero la constancia es muy importante y la única forma de ser constantes con esto no vale con hacerlo un día así o durante una semana así, es aquello de, uy, este acaba de venir de un curso de liderazgo, ya verás lo poco que le dura. Esto ya ha pasado otras veces, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es tener un proyecto y seguirlo con constancia, irlo modificando, pero tener de entrada un proyecto, que es una cosa también que trabajamos en el programa Knowing. Y bueno, me quería atrever también, aunque no sé si tenemos tiempo, ahora me dices, Teresa. Sí, vamos bien, nos quedan Sí. 15 minutillos, sí. Vale, vale, vale. Pero quería atreverme a hacer algo que me da un poco de pudor, ¿eh? Que es, bueno, estaba un poco en el guión de lo que pensamos que podía ser óptimo para esta pequeña pildorita. eh, y es, bueno, atreverme a hablar del papel de recursos humanos, ¿no? Y ponerle además esto, ¿no? Que pues quizás más que estar pendientes de modelos, pues a poder ser impulsores de comportamientos, ¿no? Em, Joder, no sé. Digo pudor porque creo que hay que ser conscientes de que desde recursos humanos con esto se hace lo que se puede, que no siempre es mucho, ¿no? Hay algunas organizaciones, creo que las menos, en las que recursos humanos tiene un papel estratégico y además tienen margen de actuación en temas de desarrollo y en temas de, pues eso, de cómo se trabajan las competencias en el día a día y demás. Tienen cierto margen, pero en la mayoría de las organizaciones realmente no hay tanto margen. Hacen lo que pueden, ¿no? Ya de entrada, bueno, el tema del maquillaje siempre juega mucho, ¿no? Supongo que todos ahora cada vez oímos más organizaciones en las que se deja hablar de recursos humanos, porque eso de hablar de recursos humanos para referirse a las personas, pues es un poco como, no sé, ponerlas en el mismo paquete que otro tipo de recursos, ¿no? Las personas como medio para conseguir algo, ¿no? Y, bueno, pues todos hemos oído aquello de el papel del área de personas, del departamento de personas, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Personas con recursos más que recursos humanos, ¿no? Pero bueno, de entrada, pues aunque voy a decir lo que voy a decir ahora, sé que a veces no hay margen para hacer esto, porque también en el papel recursos humanos debería hacer algo o se supone que puede hacer algo en el ámbito de desarrollo, pero luego en la práctica la presión, los resultados inmediatos, los cambios de prioridades continuos y un largo etcétera de cosas hacen que al final no se le dé ese margen que se dice en los papeles que tienen recursos humanos, ¿no? Pero bueno, por no seguir insistiendo en todo esto y por ir a algo concreto, lo bonito sería, no siempre lo posible, pero lo bonito sería que, bueno, que en vez de tener el foco de atención en el diseño de nuevos modelos, de modelos más chulos, más completos, más modernos y demás, pues el foco estuviera puesto en el día a día, en que estas cosas quizás no hace falta que sean tan sofisticadas, pero que la práctica del liderazgo sea algo
que se cuiden los comportamientos en el día a día, ¿no? Yo me atrevo a identificar como 4 palancas clave. Ya veis, hacer visibles los comportamientos clave y su sentido, que la definición de cuáles son los comportamientos clave de liderazgo pues sea menos abstracta, ¿eh? Y, por ejemplo, pues se concrete mucho y y haya espacios para poder entender de una forma muy clara qué sí es liderar bien y qué no es, ¿no? No sé, ejemplo real de definición de conductas de liderazgo en un sistema de competencias, ¿eh? Demuestra capacidad para convencer, motivar e ilusionar. Ahí lo dejo. Ostras, tú coges esto no sé, es una definición, demuestra capacidad para convencer, motivar e ilusionar. Es una definición de un resultado. No, no te da pistas especialmente claras y concretas de qué es lo que tienes que hacer, cómo convencer, cómo motivar y cómo ilusionar, ¿no? Cayendo la que está cayendo. Y luego, además, ¿cómo evaluar esto? ¿No? Porque esto va luego a la evaluación de desempeño, le llames como le llames, también a la evaluación de desempeño, que es otra de esas expresiones que se han convertido en una expresión un poco gastada. Luego todos sabemos que en la mayoría de los casos las evaluaciones de desempeño son un paripé, ¿no? O por lo menos esa es mi experiencia. Pero, ¿cómo evalúas luego esto? ¿Cómo evalúas que alguien demuestra capacidad para convencer, motivar, ilusionar de una forma mínimamente objetiva, ¿no? Otro ejemplo, y no voy a poner muchos más para ajustarme al tiempo, ¿no? Pero mantiene un estilo de comunicación abierto y se expresa con empatía y asertividad. Entonces, ¿qué es un estilo de comunicación abierto? ¿Cómo puedes valorar tú que lo que está haciendo una persona con un mínimo de objetividad es empático y asertivo? Y tú, si eres una persona que quiere aplicar esto, ¿cómo haces en el día a día, en las situaciones difíciles y con las personas concretas del día a día, esto de la empatía y la asertividad en los entornos en los que trabajamos, en los que hay tanta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Aquí, desde recursos humanos, se podría ayudar a identificar conductas más concretas, a eh, entender mejor cómo liderar en el día a día y a no hacer cosas quizás tan pomposas, eh, no sé, tan para rellenar, tan para demostrar que tenemos un cojo sistema de competencias, sino para que realmente fueran útiles en el día a día, ¿no? Voy a ser más breve porque supongo que tenemos que ir acercándonos hacia el final, pero bueno, segunda palanca clave, pues integrar estas conductas, estas definiciones más concretas de liderazgo en los sistemas reales de recursos humanos, ¿no? Tanto en la selección, tener en cuenta qué personas pueden encajar mejor con los comportamientos de liderazgo que queremos para nuestra organización, tenerlas en cuenta a la hora de promocionar a las personas a puestos de más responsabilidad en relación a otras personas, desarrollar sí, pues, proyectos de desarrollo, también de formación, que estén bien alineados con estas cosas. No cualquier formación, ¿vale? Que estén bien alineadas con lo que nosotros queremos desplegar en nuestra organización en esa línea. Bueno, recursos humanos y cada uno de los responsables de la organización, ¿no? Pero perseguir en el día a día las conductas que no sean coherentes con esto que queremos desarrollar, ¿no? Con esta forma de liderazgo más avanzada que queremos implantar en nuestras organizaciones. Pero tú dices, si no, hay que delegar, hay que dar autonomía y luego resulta que hay comportamientos que son absolutamente incoherentes con esto, por ejemplo, ¿no? O hay determinados comportamientos en algunas situaciones que son eh, comportamientos evitativos con los que se evitan situaciones de tensión simplemente porque son incómodas y desagradables. Ostras, pues cuando este tipo de cosas suceden, y se ven,
hacer algo con estas cosas, no dimitir de nuestra responsabilidad sobre comportamientos que no estén alineados con el liderazgo que queremos desplegar en nuestra organización. Y finalmente, pues bueno, yo creo que también otra línea que, que es como muy evidente es que luego hay que acompañar en la práctica, ¿no? A los líderes. La constancia es fundamental, pero la constancia hay que alimentarla. Es como un coche al que hay que hacerle un mantenimiento y al que hay que darle combustible para que no se pare. Como cualquier otra cosa importante en la que queremos avanzar en nuestras vidas. Entonces, bueno, generar espacios de reflexión, generar espacios donde podamos hablar de esto y podamos mantenerlo vivo, identificar cosas que no están funcionando para corregirlas, eh, etcétera, 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 en esa línea. Bueno, nos llenamos la boca con aquello de que queremos poner en nuestra organización, las personas tienen que estar en el centro, pero luego, pues la realidad, pues es muy difícil que seamos coherentes con esto cuando ponemos en nuestro foco pues el aquí y el ahora, el ir resolviendo las incidencias que van surgiendo en el día a día, ¿no? Casi dos ideas para cerrar. Eh, pues tenemos que elegir si si creemos realmente en un liderazgo avanzado, tenemos que elegir qué dejamos de hacer para dedicar tiempo de calidad a las personas. Claro, una de las grandes frustraciones de los programas de liderazgo es, ostras, todo esto es muy importante, ahora me siento peor que antes porque soy todavía más consciente de que esto no lo estamos haciendo, pero ¿de dónde saco yo tiempo para esto? Pues si esto queremos hacerlo bien, la responsabilidad de liderar o de dedicar tiempo a las personas eh, implica que tenemos que dejar de hacer algunas cosas para poder dedicar tiempo a esto. Y bueno, pues no sé, segunda idea, aquella que he mencionado también hace unos minutos, pues, esto depende del tamaño de una organización. Bueno, tiene su influencia, pero siempre hay espacio individual. Eh, Creo que es importante que cada uno de nosotros pensemos qué margen tenemos y que dentro de ese margen no nos frustremos por aquello a lo que no llegamos y no dejemos de hacer un esfuerzo consciente y constante por influir de una forma lo más positiva posible a las personas con las que interactuamos en el día a día y que forman parte de esa pequeña tribu que son nuestros compañeros de trabajo. Y no sé cómo vamos, Terese. Esta era un poco, Pues nada, nos quedan 3 minutillos y además tenemos bueno, una pregunta de Silvia que está sin responder. Silvia la he visto, pero no quería interrumpirle a Alberto. Así que igual pues pasamos a la siguiente diapo. sí. Sí, y a la siguiente también, porque sí que os queríamos contar que hemos diseñado una formación que va a empezar ahora, en breve ya, el 25 de febrero, sobre liderazgo avanzado y donde sí que veremos y trabajaremos mediante un proyecto esas herramientas, bueno, y más, que Alberto ha ido comentando, ¿no? Nos hablaba de algunas herramientas, bueno, pues como una ficha, pues para poder, bueno, para poder trabajar mejor todo lo del abrirse al feedback, el autoconocernos, el tener, bueno, pues conceptos más objetivos sobre los que validar nuestras actuaciones, ¿no? El ampliar esa caja de herramientas, decía Alberto, y bueno, a lo largo de 5 sesiones iremos profundizando sobre, bueno, todos estos conceptos que acabamos de ver como la punta del iceberg, porque por debajo hay mucho trabajo y sobre todo si lo queremos alinear y no quedarnos en todas esas palabras que veíamos al principio de los múltiples tipos de liderazgo, que al final lo que se trata es de ir modificando nuestros comportamientos, pero basándonos en herramientas concretas. Alberto, si pasas la diapo también, veremos los contenidos, ¿no? Que al final tienen que ver, pues, con esos modelos clásicos de liderazgo y luego el saber qué son las competencias que hay que trabajar y tener esas herramientas propias y trabajarlas con ese principio. Veremos todo muy claro en pues 5 máximas, 5 principios, 3 herramientas, no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que ahí
os animamos a profundizar en esto, en los contenidos, por si queréis ir avanzando. Pero Alberto, muy interesante y para cerrar la sesión, ¿qué proyectos se pueden trabajar y se pueden llevar en la mano las personas que van a participar en esta formación en Bilbao? Mm. Bueno, pues sobre todo, no sé, a lo mejor habría que distinguir dos niveles. Uno es el nivel macro y otro es el nivel micro, ¿no? Uno es el nivel a título de mi equipo, mi organización. eh, Otro es a nivel individual, ¿no? A nivel micro, pues un proyecto clásico suele ser el de diseñar un modelo que sea práctico de liderazgo, ¿no? Si es que no tenemos un modelo de liderazgo en nuestra organización. Hay muchas veces que cuando pregunto en una organización que si tienen un modelo de liderazgo, normalmente dicen, muchas veces dicen que sí, y cuando vas a ver lo que hay, pues no sé si tiene suficiente entidad, ¿no? Y otras veces ya directamente te dicen que no, que no, pues que es demasiado obvio como para haberlo escrito, que ya se sabe lo que es el liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces el proyecto es diseñar un modelo sencillito de liderazgo que nos pueda, sencillo no quiere decir no potente, pero un modelo que realmente apliquemos, ¿no? En otros casos Minimalismo, minimalismo sí, mencionabas, sí, ¿no? sí, Eso sí, sí, es. sí, 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 yo creo que esa es una clave. Luego, en otros casos es, ya tenemos algo, pero vamos a hacer un proyecto para actualizarlo. Después de haber pasado por el taller, pues, mientras estamos en el taller, estamos actualizando algunas cosas. Estamos corrigiendo, modificando, dejando de hacer algunas cosas, haciendo algunas cosas nuevas. Entonces, proyecto de actualización del sistema de liderazgo que tenemos. Y luego está, como decía, en el ámbito micro. En el ámbito micro, bueno, el taller tiene un informe muy chulo en el que, eh, en base a una serie de cuestionarios que podemos pasar a personas con las que trabajamos en el día a día, tiene un modelo en el que tú identificas muy bien cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles en esto de relacionarte con otros. Y además aprendes, hay una parte del taller que sirve para aprender a identificar también distintos estilos en nuestros compañeros y en nuestros colaboradores, de tal manera que te conoces un poco mejor a ti mismo, pero también eres capaz de hacer una especie de mapa de cuáles son tus distintos colaboradores y cómo puedes llegar mejor a cada uno de ellos, cómo puedes conectar mejor con cada uno de ellos, cómo puedes conectar con la diversidad de personas con la que todos estamos en el día a día de una forma óptima. Hay personas con las que ya te relacionas bien, pero hay personas con las que puedes conectar mejor y qué pasos tendrías que hacer con esas personas, ¿no? Entonces, bueno, el propio informe te pone en bandeja el hacer un pequeño plan, un pequeño proyecto para ir desarrollando algunos hábitos que te ayuden a, bueno, pues a desplegar especialmente tus puntos fuertes, a controlar un poquito mejor tus puntos débiles y también a empezar a desplegar formas de relación diferentes con tus distintos colaboradores en función de sus peculiaridades, ¿no? Yo diría que estos son los tres tipos de proyectos más habituales que suelen salir de una formación de liderazgo como la que hacemos nosotros. Sí, que al final, bueno, lo que hemos comentado es eso, es el utilizar herramientas, mejorar en el conocimiento propio y en el de nuestras personas colaboradoras y poder con esas herramientas trabajar mejor y hacer equipos de alto rendimiento, como Hmm. hablábamos, y realmente trabajar mejor y más felices. Sí, 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 esta es la idea. Bien, pues Silvia, teníamos una pregunta tuya que era a ver Uf, qué le parecía a perdón, Alberto. lo más importante seguro que va a ser la pregunta, ¿eh? Que a todos nos puede ayudar a pensar. Eso es. No confiéis en que la respuesta así, a bote pronto, vaya a ser mínimamente satisfactoria, pero en fin, adelante, Teresa. Bueno, lo Sí, intentamos para cerrar sí, bien. Nos sí. preguntaba a ver qué te parece la denominación capital, entre comillas, humano. Hoy, Hoy, vale, yo creo que la propia pregunta ya es un poco nos indica que a ella le parece un poco incoherente, ¿no? No sé.
No sé, es un poco, a mí me suena, y sé que ha sido una de las denominaciones que más han aflorado en los últimos tiempos, ¿no? No sé, quizás, pero esto quizás es por mi edad, ¿eh? Para mí capital hace referencia, es una palabra que viene más del ámbito económico, entonces mezclar capital con humano, pues me suena tan mal como mezclar recursos con humanos. Eh, pero bueno, me gustaría volver un poco a la línea base del webinar, ¿no? Eh, que es sobre todo más allá de las palabras, que podemos desgastar capital humano. Bueno, capital humano es posible que esté desgastada esa expresión, recursos humanos también, igual que liderazgo, ¿no? Pero lo realmente importante, más allá de que encontremos una expresión bonita, humilde, que conecte realmente con personas más que con recursos o capital, más allá de esto, lo importante es la práctica. Creo que Creo que es mucho más importante dejarse de buscar expresiones diferenciales. Creo que es mucho más importante ahondar en pequeños detalles de la práctica y vuelvo a lo del minimalismo y la constancia, cuidar mucho el minimalismo y la constancia en el día a día. Y luego de ahí, la propia vivencia de las personas, de que esto es real en sus organizaciones, de ahí ya emergerá el nombre que le queramos poner a esto, ¿no? Pero será algo secundario. Sería más interesante que nos dejáramos de estar en la capa superficial de las cosas y nos centráramos realmente en la realidad del día a día. Bueno, por un lado, porque las personas eh, con estas incoherencias están menos motivadas y se van a sus casas peor, ¿no? Pero a sus casas, porque todos además, aparte del trabajo, tenemos una vida personal y nos llevamos nuestra vivencia del trabajo a nuestra casa, a las personas que más queremos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que deberíamos centrarnos muchísimo más en la práctica real del liderazgo que en ponerlo bonito y vender que tenemos un sistema que se llama Tachan, un nombre vistoso, Sí, un bonito envoltorio, etcétera, etcétera. Bueno, y sé que se me bueno, ha ido un poco la pinza con la respuesta porque la pregunta era muchísimo más concreta, ¿no? Pero la respuesta podía ser muy concreta. No me gusta lo del capital humano, pero es un tema muy personal en cualquier caso es y un que me placer parece oírte. secundario. Es un placer oírte, aunque se te vaya la pinza, porque todo tiene que ver con el objetivo de hoy, que es hablar sobre liderazgo, sobre personas y bueno, pues yo, Alberto, sin más, Gracias, para Teresa. la gente que tendrá prisas ahora por ir a otras reuniones, creo que podemos cerrar el webinar. A lo largo de hoy os pasaré los materiales que hemos empleado y también el vídeo por si queréis repasarlo o compartirlo con alguien de vuestro equipo, que también puede ser interesante. Y os animamos a participar en Knowin. Os pasaré toda la información también. Ahora que conocéis a Alberto, seguro que tenéis ganas de seguir colaborando con él. Teresa, muchas gracias. A ver si podemos capturar cuando se han puesto en el chat Sí. eh, esas cosas tan interesantes, a lo mejor podemos copiarlas Sí, y mandárselas también. pues lo Creo que voy a hacer, estaría bien. lo mandaré en el cuerpo del Muy email. bien, muy bien, muchas Muy bien. gracias. Gero arte eta eskerrik asko etortzeagatik. Buen Agur. día a todos y a Eskerrik todas. asko, Alberto. Zuri.